Vamos a dar inicio a lo que es la segunda sesión de la serie de webcasts con respecto a la introducción a modelo de datos de Business Intelligence. Básicamente lo que vamos a ver en esta sesión va a ser qué pasa con los modelos de información. Si se acuerdan, anteriormente habíamos visto un overview acerca de cómo crear una aplicación desde cero, ¿no? Así a grandes rasgos. Ahora ya nos vamos a ir enfocando en tareas específicas. Entonces, número uno, necesitamos crear nosotros lo que son los data warehouse o los data maps para poder después alimentar los cubos o las herramientas de usuario final. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que necesitamos es trabajar en los modelamientos, y eso es lo que vamos a ver en este webcast, ¿de acuerdo? Vamos a ver conceptos de modelos de datos y vamos a ver cómo diseñar un modelo de datos, cómo se pasa de un modelo relacional a un modelo extraído, ¿ok? Entonces, número uno, ¿qué elementos tenemos del diseño multidimensional o de modelos de datos? Vamos a ver lo que son los esquemas estrella, sus beneficios, vamos a identificar sus dos elementos que lo componen, que son tablas de dimensión y tablas de hechos. ¿Ok? Entonces, veamos un poco la introducción hacia lo que son los esquemas estrella o los modelos estrella. Los modelos estrella no son más que tablas relacionales que realmente tienen una tabla grande, que normalmente nosotros le llamamos fact table. ¿Qué es lo que contiene esta tabla? Esta tabla lo que contiene son todas las llaves hacia las otras tablas que son más pequeñas, que se llaman dimensión, y todos los elementos que nosotros vamos a necesitar medir. Por ejemplo, monto de venta, cantidad de órdenes, costo de productos, etcétera. Eso es lo que contiene ese esquema. Alrededor, ¿qué es lo que tiene? Alrededor lo que tiene es una serie de tablas muy pequeñas que tienen todos los elementos por los cuales nosotros queremos analizar. Ejemplo, productos, tiempo, empleados, territorios, vendedores. ¿Y por qué se le dice esquema estrella? Si se dan cuenta ustedes, básicamente es una gran tabla en medio, muy grande, normalmente son millones y millones de registros, y en las aristas tenemos tablas nosotros mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? Y estas que contienen, únicamente contienen información de la que nosotros queremos analizar. Ahorita vamos a ir viendo un poco acerca de esto. ¿Por qué son necesarias? Bueno, son necesarias porque normalmente su modelo es simple. Para sacar información es muy sencillo poderlo hacer. Cualquier herramienta que ustedes tengan con respecto a la base de datos, para poder accesar su base de datos, puede accesar los modelos estrella, o sea, no tienen nada en especial. En SQL 2008 ya se reconoce el modelo estrella, entonces el optimizador de queries automáticamente reconoce y actualiza ese tipo de información y de estructura. Entonces, optimiza el patrón de movimiento con respecto a cómo accesar la data, porque reconoce que es un esquema estrella. Por otro lado, nosotros tenemos también lo que es los queries son más rápidos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en un esquema relacional los queries normalmente incluyen muchas tablas, incluyen posiblemente 10 tablas, 8 tablas. Depende del grado de normalización que tenga su base de datos relacional, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, entonces se necesita poner más
Ok, disculpen, se había cortado. Por el otro lado, nosotros tenemos también lo que es la jerarquía. Dentro de todas estas tablas, cuando ustedes vienen y miran información, normalmente en un análisis, lo que ustedes necesitan ver o lo que quieren visualizar es la información, pero en forma jerárquica. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente lo que se quiere decir es, se tiene un nivel superior y se va bajando poco a poco de información, se va poniendo más granular la información. Esto se refiere en las jerarquías. Normalmente en tiempo es fácil ver una jerarquía, porque tenemos año, tenemos mes, tenemos día, y esa es una jerarquía tradicional dentro de la unidad de tiempo. Sin embargo, en lo que es, por ejemplo, un producto, posiblemente tengamos marca, familia, subfamilia, descripción del producto. Si queremos ver, por ejemplo, organización, es la empresa, el departamento, hasta llegar hasta el encargado del departamento. Y entonces sí lo podemos ver. Entonces, adentro existe una jerarquía, ¿de acuerdo? Dentro de las tablas. Esto es lo que se le llama, hay, por ejemplo, jerarquías también que utilizan una estructura tipo contable. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en finanzas, nosotros tenemos una jerarquía que no es tan fácil de ver. Por ejemplo, en un catálogo contable, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos como jerarquías padre-hijo. Estas jerarquías nosotros las vamos a tomar en cuenta cuando miremos básicamente la parte de creación de cubos de OLAP, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? Ok, algo importante que nosotros necesitamos ver es la llave primaria. En lo que es las tablas de dimensión, siempre se tiene una llave primaria dentro de las tablas llamadas de dimensión. Acuérdense, son tablas normales, ¿no? Entonces, esta tabla se recomienda primero que sea entera. ¿Por qué? Porque es más compacta. Cuando nosotros le ponemos índices o cuando le declaramos como llave primaria, automáticamente Circle crea una llave tipo cluster encima de las tablas de dimensión y nos ayudan a agilizar mucho el acceso desde cuando hacemos las consultas, ¿no? Entonces, necesitamos eso. Normalmente hay dos candidatos normales en la llave primaria. Uno es la llave de negocio, que representa la llave de la entidad que viene de los sistemas transaccionales, y otro es una llave generada por nosotros. La recomendación en Data Warehouse es utilizar una llave generada por nosotros, o lo que ustedes pueden ver acá como Surrogate Key. ¿Qué es eso? Es una llave que nosotros generamos automáticamente y que nos da independencia del sistema transaccional. ¿Y por qué es eso importante? Porque si cambiamos la llave en el sistema transaccional, ¿qué va a pasar con nuestro Data Warehouse? Lo necesitamos cambiar también. Y si cambia, podemos perder toda la historia o puede tener un gran impacto en todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos lo que es una llave generada por nosotros, que normalmente nos permite tener independencia, nos permite seguir la historia y poner una automatización o ser más optimizados para poder accesar la información. ¿Por qué? Porque esta es una entera, posiblemente nuestra transaccional es un campo char o lo que ustedes quieran, entonces eso es más grande y va a ser menos eficiente cuando nosotros creemos o accesemos la información. Veamos la tabla, la fact table, ¿qué es lo que tiene, no? Primero, la tabla fact table lo que tiene es una serie de lo que nosotros llamamos medidas para analizar la información. Normalmente estas medidas son numéricas. Últimamente ha salido una tendencia de que también son medidas que describen algo, ¿no? Posiblemente ya lo obtuve o voy bien, voy mal, etcétera. Sin embargo, normalmente las medidas son numéricas, ¿de
¿de acuerdo? Y son aditivas, ¿qué quiere decir? Que yo las puedo ir sumarizando en los diferentes niveles de alguna forma, ¿ok? Y ese dato representa exactamente el nivel o la intersección que nosotros hemos definido en la fact table. Si nosotros tenemos 5 dimensiones alrededor, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente lo que vamos a tener es la intersección de los 5 ejes que pusimos en la fact table, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que... aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde nosotros tenemos básicamente a diferente nivel las tablas de hechos, como nosotros le llamamos. En el primero lo tenemos a nivel día. Si se dan cuenta, exactamente aquí nosotros lo tenemos por producto, tenemos la llave del tiempo, la llave del vendedor y la llave de el territorio y del empleado. Sin embargo, aquí nosotros lo tenemos a otro nivel, ¿de acuerdo? Posiblemente este lo tengamos a nivel diario y este lo tengamos a nivel cuarto. Y es válido que ustedes tengan ese tipo de cosas cuando están creando un data warehouse. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, la tabla fact table, ¿qué es lo que tiene? La tabla fact table lo que tiene también son, normalmente no tiene una llave primaria, tiene únicamente llaves foráneas que apuntan hacia las tablas que ustedes están teniendo en las dimensiones, ¿de acuerdo? Esas tablas, ¿para qué sirven? Básicamente, a través de SQL, cuando ustedes vienen y lo ponen, y definen lo que nosotros llamamos como una llave foránea, un foreign key, automáticamente se crea un tipo de índice específico para ser optimizado, para que cuando nosotros hagamos consultas y llenemos la información o consultemos la información de una tabla de hechos o una tabla estrella, como nosotros lo estamos viendo, de un diagrama estrella, como lo estamos viendo acá, básicamente sea rápido, ¿no? O sea, puedan accesarlo lo más rápido posible. ¿Ok? Otros conceptos que tenemos que ver son los siguientes. Una tabla de tipo dimensión, vamos a ver qué es, una jerarquía parent-child o padre-hijo, y las tablas que casi no tienen mucho cambio. ¿Ok? Primero miremos una tabla de dimensión. ¿Ok? ¿Qué es la tabla de dimensión? La tabla de dimensión es posiblemente la tabla más común o la dimensión más común que ustedes van a encontrar cuando están diagramando a nivel inteligencia de negocios o creando una aplicación. Siempre va. ¿Por qué? Porque ahí está el tiempo. Y los análisis siempre se hacen a través del tiempo. Son bien consistentes a través de las fact tables. O sea, las fact tables o las tablas de hechos siempre tienen relación con la unidad de tiempo, porque los análisis requieren mínimo poder analizar a través del tiempo. ¿De acuerdo? Es la forma más efectiva y eficiente y más flexible de manejar esto de las fechas, porque cuando los usuarios están analizando, posiblemente quieren analizar la información por sus diferentes atributos. Quieren analizar por año, por cuarto, por mes, por día, en diferente granularidad, quieren comparar un año contra otro año. Entonces, típicamente es una tabla que es sencilla y que está siempre en todos los análisis, ¿no? La tabla de tiempo. ¿Ok? El otro concepto normal es el de parent-child. Parent-child es básicamente una estructura que es muy utilizada cuando estamos hablando de una estructura financiera. Por ejemplo, un catálogo contable. Un catálogo contable, a pesar que tiene el concepto de jerarquía, básicamente no tiene la jerarquía, no se visualiza tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene un join dentro de ella misma. O sea, para poder navegar a través de la jerarquía que existe, ustedes tienen que crear un join dentro de la misma tabla. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque necesitan ustedes ver y accesar la información dentro de ella misma, ¿de acuerdo? Es una estructura contable, no tienen un nivel jerárquico
fácil de visualizar, ¿ok? Entonces, se necesita una jerarquía parent-child, con un set join, como se le llama. Es un SQL, desde 2005 ustedes lo pueden hacer fácilmente. En 2008 viene mucho más optimizado. Asimismo, ya en 2008 ustedes tienen jerarquías o tienen ya una estructura mucho más flexible dentro de lo que es la jerarquía de parent-child, ¿de acuerdo? Un ejemplo es esto. Tenemos nosotros una tabla en la cual visualizamos la jerarquía. Si se dan cuenta, aquí tenemos un gerente con sus diferentes subalternos, pero dentro de nuestra tabla, ¿qué es lo que tenemos? Una tabla con la llave del empleado y con la llave del empleado padre. ¿De acuerdo? ¿Cómo recorro esto? La única forma de poder recorrer esta tabla es haciendo un set join, como nosotros le llamamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es realmente importante porque necesitamos poder visualizar a ese nivel o poder entender que eso es necesario. La forma más común, y eso lo vamos a ver cuando estemos en cubos, es cuando ustedes crean básicamente crean o cargan un catálogo contable. En el catálogo contable lo que se tiene es la llave de la cuenta y la llave de la cuenta padre. Entonces la forma de poder cargar y analizar esto tiene que ser a través de una jerarquía como la que les indico, ¿no? La jerarquía parent-child. El otro concepto importante es de las dimensiones que cambian muy poco. Entonces, pero posiblemente llegan a necesitarlas. A veces hay tablas que es lo que pasa es que pueden cambiar su llave primaria y por lo tanto nosotros necesitamos llevar historia y retener su historia, ¿no? Este concepto fue introducido hace muy poco por Ralph Kimball, que básicamente es el padre de las teorías de Business Intelligence y de Data Warehouse, ¿no? Entonces, a través de lo que es los cubos de información y de lo que es Integration Services, que lo vamos a ver en la próxima sesión de la próxima semana, si ustedes lo hacen directamente dentro de la tabla, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es pierden la historia. Si alguien les dice, necesito hacer una consulta por el usuario Rachel Valdés, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque únicamente van a encontrar Valdés Smiri y no van a saber si precisamente es el mismo o es alguien diferente. Entonces la historia se pierde. Esa es la forma más sencilla para mantener la parte del Data Warehouse, pero la historia no se preserva. Entonces, ¿qué pasa si queremos preservar esta historia? ¿Ok? Lo que hacemos es, ponemos ahora una fecha, y una fecha de expiración que es cuando comienza o cuando tiene validez el récord. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos nosotros y decimos, ok, necesito cambiar, por ejemplo, la llave del territorio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, la cambio, y lo que sucede es que en esta tabla queda ahora cambiado el número, como ustedes pueden ver acá,
la llave, pero hay una fecha de cuándo tiene validez el registro y cuándo termina y cuándo comienza el nuevo registro, ¿no? Entonces, de esa forma también nosotros podemos manejar y preservar la historia en el caso que el usuario o se necesita hacer una consulta así. Y el otro tipo es el tipo en el cual nosotros queremos preservar la historia, pero en una forma limitada, porque tenemos problemas de espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que necesitamos entonces hacer cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tenemos aquí una tabla, le vamos a cambiar la llave también, pero en este caso lo que hago es únicamente cuál es la fecha de efectividad, ¿no? Entonces, no podemos saber el rango, sino básicamente aparecería así nomás, ¿ok? Veamos entonces ahora un poco acerca de qué pasa dentro del SQL y cómo se mide este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que ustedes están viendo es el Management System, lo podemos ver básicamente acá, ¿de acuerdo? El Management System, y acá podemos ver la base de datos, las dos bases de datos. Las dos bases de datos que voy a utilizar para ejemplo, ustedes la pueden encontrar dentro de Complex, en lo que es las bases de datos de ejemplo. Una se llama AdventureWorks, otra se llama AdventureWorks DW, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué. Y perdón por la pérdida de audio, eso es algo posiblemente dentro de la red donde estamos aquí. Entonces, poder ver básicamente crear un diagrama. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es, eh, podemos crear el diagrama desde acá, tenemos una serie de tablas, eso es algo que pocas bases de datos lo tienen, pueden agarrar, pueden ver aquí, en esta base de datos, ejemplo, que nosotros estamos teniendo acá y que Microsoft nos da, básicamente es algo muy tradicional, ¿no? Es una base de datos simple, bien sencilla, donde nosotros tenemos diferentes sistemas. Estos sistemas son tradicionalmente OLTP, como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nosotros, estamos agregando todas las tablas y podemos ver básicamente todo cómo se van relacionando. Entonces, si se dan cuenta, desde acá, vamos a darle un zoom. Si se dan cuenta, esto es un diagrama, entidad-relación normal, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Esto es un sistema bien tradicional, normalizado, etcétera. O sea, ustedes pueden diagramar desde acá. Sin embargo, en Data Warehouse, ustedes tienen, este diagrama no es óptimo para poder accesar o crear un cubo. ¿Por qué? Porque está muy regada la información. Sería muy lento crear un cubo, aunque sí somos capaces a través de SQL de ir a esas tablas relacionales y accesarlo, pero estar refrescándolo, estar cargando la información hacia un cubo sería muy lento, ¿no? Y accesar el cubo también no sería óptimo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pasar esta estructura a una estructura mucho más limpia, una estructura mucho más sencilla de poder accesar la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos AdventureWorks DW. AdventureWorks DW es un ejemplo, básicamente, que nos da Microsoft acerca de un Data Warehouse. Entonces, eso, para poder crear básicamente un Data Warehouse
y poder aprender cómo son las técnicas es bastante viable poder verlo y entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear, voy a cargar algunas tablas. Si se dan cuenta, ya utilizan otra nomenclatura, ¿de acuerdo? Sin embargo, veamos, por ejemplo, aquí tenemos un par. Esto posteriormente nosotros lo podemos utilizar dentro de lo que es un diagrama normal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, esta tabla es mucho más sencilla de entender, es mucho más simple. Si lo miramos, voy a quitar básicamente esta del diagrama, ¿de acuerdo? Desde acá, ¿qué es lo que miramos nosotros? Miramos una tabla, voy a hacerla un poco más pequeña, ¿ok? Miramos nosotros básicamente una tabla que se llama ventas de Internet, ¿de acuerdo? Donde lo que tiene son llaves hacia mis tablas que yo estoy viendo. Aquí tengo productos. Si miramos lo que tiene esta tabla de ventas de Internet, lo que tenemos es qué cantidad ordenó, precio unitario, si hubo descuentos, si hubo taxes, etcétera, ¿no? En caso de productos, lo que nosotros tenemos son los nombres de los productos, tenemos los colores. Desde acá, por ejemplo, si la gente de desarrollo quiere ver qué es lo que tiene, nosotros podemos venir y decirle, quiero ver, por ejemplo, qué es lo que contiene, quiero ver cuál es el tipo, quiero ver también insertar una columna o ver las relaciones, etcétera, ¿no? O sea, pueden hacer realmente ustedes cualquier información o ver cualquier información que ustedes realmente deseen, ¿no? Entonces, eso es realmente importante porque pueden ver toda la información que estando desde básicamente el diagrama o lo que es el Management Studio, ¿no? Esto es lo que yo les refería con respecto a los subjoins. Es una tabla que básicamente tiene relación con ella misma, ¿de acuerdo? Porque utiliza los diagramas parent chart. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, uno de los principales problemas que se tiene con los diagramas entre relación es que la fact table es muy grande en un diagrama estrella, o sea, es mucha información. Entonces, lo que nosotros normalmente utilizamos es, me voy a ir a la estructura, ¿de acuerdo? Podemos hacer algo. Podemos venir y, si queremos ver la información que hay acá, ¿de acuerdo? La podemos ver, es bastante información. Se puede venir y se puede manejar la compresión. SQL 2008 tiene una virtud de poder manejar compresión por tabla, ¿de acuerdo? Eso, la recomendación para un Data Warehouse en SQL 2008 es poder compresionar la tabla, la fact table. ¿Por qué? Porque es muy grande. Veamos cómo podemos compresionarla. Aquí le damos Manage Partition, me sale automáticamente toda la información wizard que tengo acá, y acá tengo 60.000 registros, ¿de acuerdo? En este momento, yo lo que puedo hacer es venir y decirle que quiero compresionar, por ejemplo, a nivel registro, o sea, registro por registro lo vamos a compresionar. Le digo de que voy a utilizar una compresión a nivel registro y que me haga un cálculo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué beneficio vamos a tener, ¿no? Entonces, le damos que calcule y automáticamente lo que está haciendo en este momento es agarrar y decir, ok, tus 60.000 registros están ocupando actualmente 19 megas. Si yo lo compresiono, voy a llegar a 16 megas, que son 3 megas, que en millones de registros es bastante información. Si yo lo hago a nivel página, también puedo venir y puedo calcular la información, ¿de acuerdo? Y podemos nosotros ver que
Si compresionamos a nivel página, vamos a ocupar de 19 megas únicamente 8 megas. Entonces, esto está mejor. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es agarramos y le decimos, no, ejecútelo inmediatamente, puedo crear un script o puedo calendarizarlo, depende, y automáticamente le puedo decir, ok, compresiónlo en este momento. Y en este momento lo que está haciendo es compresionándolo. Para el usuario normal, si ustedes le dan un select normal, van a ver la misma información. Lo que pasa es que SQL 2008 tiene compresión muy parecida como Windows maneja su nivel de compresionamiento cuando ustedes hacen una, una compresión de un directorio o de una carpeta o de un disco, que lo pueden compresionar y prácticamente no pega mucho en el rendimiento. O sea, básicamente tienen la misma característica ahora metido dentro de SQL 2008. Esto, la compresión, si no estoy mal, me recuerdo, está a través, está en la versión de Enterprise Edition de SQL 2008, ¿no? Entonces, básicamente pueden hacer ustedes este tipo de cosas. Entonces, si se dan cuenta, a nivel herramientas, SQL les da mucha información y les da bastante que poder visualizar y poder manejar. Y el sistema de compresión que ahora se tiene en SQL 2008 ayuda mucho a optimizar data warehouse muy grandes. La recomendación no es la optimización encima de las tablas de dimensiones como nosotros lo miramos acá, sino básicamente que ustedes lo puedan optimizar a nivel fact table, porque las de fact table son las que tienen mucha información. Normalmente una tabla de dimensión tiene pocos registros, tiene 10.000 registros, 20.000 registros, pero no tiene los millones de registros que se pueda tener con una tabla de fact table, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, básicamente, eh, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, regresemos acá. Ok, muy bien. Entonces, con esto podemos tener el primer nivel, ¿no? O sea, el primer nivel es SQL modelando datos y guardando información en un diagrama estrella, que normalmente está en SQL, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esa información? Esa información, en este caso, viene de un sistema relacional. En el ejemplo, un sistema relacional que está en el mismo SQL. Pero en la vida real, eso no es así. En la vida real, lo que sucede es de que la información viene de otro lado. Viene de, por ejemplo, un Oracle, viene de hojas electrónicas Excel, viene de un DB2, etcétera. Entonces se necesitan cargar y se necesitan conjuntar. Para eso nosotros utilizamos lo que llamamos Integration Services, que es en nuestra próxima charla de la próxima semana, eso es lo que vamos a ver. Cómo agarrar, qué facilidades nos da Integration Services, cómo pegarnos a una tabla que está en cualquier formato y cargarla a nuestro diagrama estrella. Nuestro diagrama estrella realmente son tablas normales en una base de datos normal, ¿no? Pero Microsoft nos da toda esta plataforma, porque una vez nosotros lo tenemos ahí, y ya nos da la forma de cómo cargarlo, nos da herramienta de cómo cargar, y posteriormente, ya cargado, podemos crear el cubo de información. Y cuando ya está creado el cubo de información, pasamos al último nivel, que es crear la vista del usuario fin.
Entonces, como les decía, estos dos libros son muy importantes. Creo que son los esenciales para que ustedes puedan pasar de, básicamente, que puedan aprender y sobre todo puedan tener modelos de referencia como son modelos de ventas, modelos de finanzas, modelos de recursos humanos. Este par de libros ayuda mucho porque enseña cómo modelar ese tipo de cosas, ¿no? Y diferentes criterios que a veces nosotros encontramos. Lo bueno con SQL 2008 es que, o SQL, es que nos da herramientas para soportar hacer todo eso. Normalmente en un business intelligence o en una inteligencia de negocios siempre va diagramas estrellas y de ahí cargamos nosotros los cubos. Es más, a veces no necesitamos cubos, depende de los análisis, sino entramos directamente a los diagramas estrella para sacar la información, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo por el día de hoy. No sé, alguna pregunta, que tengan, o duda, o no sé, cualquier inquietud que les haya quedado. Bueno, si no tienen mayores preguntas, mi correo es juan@gisa.com, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿de acuerdo? Si pueden, si quieren la PPT, por supuesto se las puedo compartir, solo escríbanme y automáticamente entonces les puedo dar esta PPT, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta? Si no hay mayores preguntas, por supuesto, me están pidiendo repetir los libros. Por supuesto, los dos libros a recomendar son estos. Eso es importante, ¿no? Porque son las Biblias de inteligencia de negocios. Eso los pueden encontrar en Amazon. Básicamente cualquier libro de Ralph Kimball es bastante bueno. Específicamente cualquiera de los dos, ya creo que va en su tercera edición, así que pueden utilizar cualquiera de los dos para ver todo este tema de modelamientos estrella. Es la base básicamente para poder lograr hacer un buen análisis. Vayan a utilizar cubos o no los vayan a utilizar, y vayan a utilizar SQL o Oracle o cualquier cosa, básicamente esa es la Biblia que nosotros tenemos para poder analizar la información. Ok, entonces muchas gracias realmente, y perdón por las dificultades técnicas que tuvimos. Cualquier cosa, mi correo es juan@gisa.com y con todo gusto les resuelvo sus inquietudes. Entonces, muchas gracias.